Entonces, el punto de hoy día es que comencemos tal cual a comprender cómo es que narramos y si es que narramos para alguien más. Primero que nada, y la pregunta obligada es, ¿ya comprendemos qué es la narración? Si es así, platíquenme o díganme qué es lo que entienden por narrar, chicas, 3 chicas que están conmigo, por favor. Entonces, Aida, Areli, Katie, Cari, ¿qué es narrar? Bueno, yo, profe, Sí, Areli. no, soy Aldarani. Ay, perdón, es que... sí, no importa. Perdón. Siento que es relatar un hecho o un suceso que haya pasado anteriormente, Ok. ya Sí, sea narrar un ficticio, suceso, definitivamente, Pau, pero el punto de la ya narración es sea que no ficticio siempre o, narras. ¿Perdón? ya sea ficticio o real, profe. Ándale, exactamente. No siempre narras lo que sucedió. Narras aquello que es una forma de discurso, ¿no? O sea, tú puedes hacer un discurso sobre algo histórico, sobre algo ficticio, sobre algo que te sucedió a ti, pero directamente la narración involucra no solamente la verdad, también involucra aquello que tú conviertes en verdad, ¿no? Lo que tú narras se convierte en un hecho y por lo tanto aquel que lo lee lo comprende como una acción, ¿no? Muy bien, Areli, Cari, ¿qué es narrar? Narrar es pues ahora sí que escribir acontecimientos que se dan en un determinado periodo. Ok, bien, nada más que la narración también se puede hacer de oralidad, ¿vale? De Ajá. hecho, la narración proviene de ahí, de la oralidad. Antes las personas no tenían los medios para escribir. Recordemos que anteriormente solamente las personas poderosas tenían esta potestad de aprender a escribir, ¿no? Entonces la Sí. gente dependía muchísimo de lo que era la memoria. Y esta memoria se trasladó hacia lo que es la oralidad. Se narraban los cuentos, se iban cambiando pequeñas cosas, por supuesto, pero esa fue la primera memoria que tuvo el hombre para recordar sus acontecimientos, ¿no? Por eso muchas historias de pronto se convirtieron en leyendas. Y por eso también se dice que la leyenda tiene cierta parte de verdad, porque está basada en hechos reales, ¿no? Entonces, bien, Cari, narrar. Creo que Cari no puede abrir su micrófono. Bien, bueno, entonces, bien, chicas, narrar en sí es una forma de discurso, ¿de acuerdo? Es una fabricación de discurso que tiene una expresión que puede ser oral o escrita, ¿sale? Eso es muy importante. La narración no solamente se centra en lo que son los hechos escritos, también lo podemos generar a partir de la oralidad, ¿sale? Obviamente cuenta un suceso, cuenta una acción, ¿sale? Pero esta acción tiene una secuencia, tiene una taxonomía, tiene una forma de escribir los eventos o de narrarlos que pueden ser verdaderos o falsos, ficticios o verdaderos, ¿sale? Estos eventos se plasman, se generan a partir de varios elementos que vamos a desarrollar hoy día. Hoy vamos a estar muy participativos, chicos, para que podamos, chicas, perdón, porque no tenemos ni un chico. Hoy sí soy bendito entre las mujeres. Entonces, chicas, primero que nada, vamos a analizar este concepto de narración, ¿no? Como les comentaba, es un discurso. Lo vamos a utilizar cuando queremos contar hechos verdaderos o reales, como estábamos comentando, de algunos personajes o de un personaje, ¿no? Los cuales vamos a desarrollar en un tiempo para llegar a un desenlace. En este concepto, en este pequeño concepto que hay aquí, hay los puntos claves de la narración. Primero que nada, es un discurso, es decir, es una exposición. ¿Ya ven? Acaba de entrar Montse, entonces otra chica. Primero que nada es una exposición, ¿vale? La cual
cuenta hechos, es decir, tiene un desarrollo. Ese es el segundo elemento de la narración, el desarrollo, ¿no? Que tiene un suspenso, es decir, este desarrollo tiene nudos, ¿salen? Que tiene un punto decisivo, es decir, un clímax, un cierre y un desenlace. Estos tres momentos están presentes constantemente en la narración. La introducción, por supuesto, el clímax o desarrollo o nudo y el desenlace. Cuando vean ustedes guión, se van a encontrar con estos tres tiempos narrativos dentro del mismo guión. Miren, otra chica, Ana Mendoza. Muchas gracias. Entonces, estos tres tiempos tienen que estar forzosamente inmiscuidos dentro de la narración. ¿Sale? Este es un pequeño ejemplo. La otra mañana fui a un parque con mi tío. A su lado se sentaron dos señoras muy gordas con una niña y un chico. La niña se puso a saltar a la comba o a la cuerda. De tanto mirarme siempre se equivocaba y no podía llegar a aquello de la cuarta, nada de color manzano, ¿no? Todo esto es una introducción. En la otra mañana fui al parque, ¿no? En el parque se sentaron dos señoras muy gordas. Esto ya está ingresando lo que es el nudo, es decir, la acción, cómo se está desarrollando. Una niña se puso a saltar la cuerda, las señoras gordas, la niña que se acerca y le dice, ¿quieres jugar conmigo? Le dije, sí, jugaremos al molino, etc., etc., hasta que se me fue la cabeza y me tuve que sentar en el suelo con una angustia en el estómago, ¿no? Ese es un cierre de un cuento corto, es decir, está contando el suceso sin que necesariamente tenga una extensión tremenda, ¿no? Solamente está tomando los elementos principales para hacer una narración corta. Ahora, en estos elementos de la narración ya reconocemos al narrador, ya reconocemos la acción, reconocemos cómo crear los personajes, ¿no? Pero lo que no hemos revisado son los marcos narrativos y los tiempos. Vamos a ir revisando uno por uno para cada uno de ellos, para que entonces podamos ejemplificar a partir de pequeñas narraciones que ustedes me van a hacer a mí. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, el narrador. ¿Cuántos tipos de narrador, perdón, recuerdan que revisamos, chicas? 5 tipos de narradores. ¿Cuáles son? Es el Protagonista, omnisciente, el testigo Sí. y el de segunda persona Ajá, y el de tercera persona, ¿no? y equisciente. Ujú. Ok, el narrador eficiente, efectivamente, ¿no? Aunque verdaderamente estos son los principales, ¿eh? El narrador en sí también tiene una división a partir de las personas, tercera persona, segunda persona y primera persona, ¿no? Donde vamos a encontrar pequeñas diferencias, pequeñas puntualizaciones que van a ser distintos cada uno de los tipos narrativos que existen dentro de su forma, dentro de su estructura. Dentro de la tercera persona, por ejemplo, vamos a encontrar al narrador objetivo, al omnisciente, como bien mencionabas, al narrador testimonial, al narrador de enfoque múltiple y al narrador colectivo, ¿no? Este narrador colectivo además es muy complejo, porque, bueno, si ustedes, por ejemplo, han leído de Llano en Llamas, Rulfo utiliza un narrador colectivo, se narran los hechos a partir de diferentes personajes, y estos personajes están directamente contando ciertos pequeñas partes de lo que es la historia, ¿no? Pero el continuar con el hilo narrativo que tiene en este aspecto de Llano en Llamas es tremendamente complejo. Quienes lo hayan leído y si no lo han leído, por ahí les puse parte del Llano en Llamas para un ejercicio, van a encontrar que la complejidad de la narración es tremenda. Continuar el hilo es totalmente complicado, ¿no? Dentro del narrador de segunda persona, pues obviamente es el que está dirigiendo al lector o a sí mismo, está hablando dentro de sí, ¿no? Y el narrador de primera persona que está narrando su autobiografía o que está narrando alguno de los personajes, ¿no? Pero el narrador finalmente lo que está haciendo, primero que nada, es seleccionar los hechos. Está
viendo qué es lo que nos va a permitir narrar, viendo qué es lo que nos va a permitir ver del personaje, o bien qué es lo que va a establecer hasta el final de su narrativa, ¿no? Como un cierre. Va a decidir también la manera en la cual está presentando los hechos, ¿no? Dependiendo del propósito que tenga. Esto, por supuesto, también involucra que el narrador entonces no es el autor. El narrador es la manera en la cual decidimos que vamos a contar, la manera en la cual vamos a establecer que nuestra historia se va a desarrollar, ¿no? Por lo tanto, el narrador tiene un propósito, es una herramienta más allá de ser una parte de nuestra autoría. Es un hito que nos va a permitir desarrollar un estilo, ¿no? Y por supuesto, hablando de este estilo, es lo que nos va a marcar el narrador, la manera o el tono de la narración. Pero también aparte nos va a permitir ordenar los hechos. Hay algunos narradores que comienzan con el final, ¿no? Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada comienza precisamente con el final, anunciando la muerte de este personaje, ¿no? Por lo tanto, está ordenando los hechos de forma elíptica. Hay un principio, pero este principio también es nuestro cierre. Este narrador también nos va a permitir caracterizar a nuestros personajes, darle una sustancia, una forma, una psique, ¿no? Y por supuesto nos va a permitir guiar el transcurso de la acción. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede de esta manera? Ahora, como primer ejercicio que vamos a realizar hoy día dentro de nuestra plataforma es precisamente la manera en la cual se va a establecer el narrador. Entonces, cualquiera de las chicas que está participando me va a ayudar, por favor, con una pequeña narración y con su estilo de narrador, por favor. Cualquier tipo de narración, no importa, cualquier evento, cualquier situación que me quieran narrar y en el estilo que ustedes quieran, por favor. ¿Quién dice yo? Yo, profe, soy Areli. Sí, Arely, gracias. Adelante, Ok, Arely, por favor. ok. ¿Digo el narrador o usted, bueno, o lo van a descubrir? Si quieres lo descubrimos, me parece bien. Ah, ok. Bueno, dice, ¿te ha sucedido que despiertas en la madrugada y no puedes moverte? Esto es normal y se le denomina parálisis del sueño. Esto sucede cuando el cerebro despierta antes que el cuerpo. Es por eso que se, es por eso que se llega a sentir esa famosa subida del muerto. No debes preocuparte, ya sabes por qué sucede esto. Ok, chicas, Ya, entonces, ¿quién nos ayuda con el tipo de narrador? Es el narrador común, ¿no, profe? ¿El de segunda o tercera persona? No, el de segunda. Ajá, es de segunda persona, efectivamente. sí, segunda persona. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de narración estás haciendo, Arely? ¿Dónde está tu inicio? ¿Dónde está tu nudo y dónde está tu cierre? Pues el inicio vendría siendo la pregunta de que dice, ¿te ha sucedido que despiertas en la madrugada? Ese sería como el inicio. Ajá, Luego el desarrollo sería, bueno, fue muy corto, pero esto es donde explica la manera en por qué es la sensación de supuestamente la subida del muerto. ajá. Y el final, pues, es cuando dice que no debemos preocuparnos porque ya sabemos el porqué de esa sensación al despertarnos. Perfectamente bien. Ok, Arely, muchísimas gracias. Ahora, vamos con un pequeño ejercicio. A partir de la narración que nos hizo Arely, lo que vamos a desarrollar es un narrador omnisciente. Es decir, vamos a tomar los mismos parámetros de aquello que acabamos de escuchar con Arely y vamos a desarrollar un narrador omnisciente. Entonces, ¿quién me apoya? ¿Quién dice yo? ¿Quién participa? Monse, Cari, Ana María, Ana o Aida.
Vamos, chicas. Profe, o sea, quiere que le digamos la narración de Areli en omnisciente. En omnisciente, sí, efectivamente. No exactamente la narración de Areli. Que tomen los parámetros de Areli para contar algo similar, pero a partir de tercera persona. Mm, ¿Cómo es el día? Sí, no. Recordemos que el narrador omnisciente es aquel que conoce todo, reconoce todos los sucesos, puede saber incluso la psique del personaje, puede saber sus pensamientos más profundos, más oscuros, ¿no? Entonces, precisamente de este narrador es el que cuenta una historia, pero a partir de la objetividad, sin implicarse en el aspecto, ¿no? Por lo tanto, el narrador omnisciente en este caso podríamos representarlo en un aspecto así como de, no lo sé, vamos a ver, el día, en la noche en que a Martín, la noche en que Martín sintió por primera vez este aspecto de dejar de respirar, de sentir la presión en el pecho, de conocer un miedo tan profundo como no lo había conocido antes. Fue aquella donde por primera vez reconoció esta parálisis que subsecuentemente se daría en distintos momentos de su vida. Martín sudaba frío, tenía visiones, reconocía a alguien sobre él, pero su mente divagaba, chocaba. Su pensamiento le decía que no podía ser cierto, pero sus ojos lo engañaban. Y esta sensación se repetiría constantemente a lo largo de su vida, ¿no? Un rollo así más o menos nos estaría indicando cómo es que el narrador omnisciente sabe que además de que Martín es la primera vez que tiene esta parálisis del sueño, también va a tener esta cuestión de que se va a repetir a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su existencia. De tal manera que entonces estamos reconociendo que el narrador omnisciente no solamente comprende el momento, sino que también comprende la totalidad de su personaje, la totalidad de los eventos y puede replicarlos a partir de la narrativa, puede eliminar entonces parte de lo que son los sucesos futuros con ciertos flashazos de realidad, ¿no? Esto precisamente es lo que nos marca el propósito del narrador, la forma en la cual está tomando los tonos de la narración y está ordenando los hechos. En el caso de Areli, por ejemplo, fue muy práctica, ¿no? Es decir, inicia con una pregunta, tiene un cuerpo, un nudo y obviamente un cierre. En el caso del pequeño ejemplo que yo les acabo de esgrimir, por supuesto que estoy dejando los eventos totalmente abiertos, estoy dejando totalmente la posibilidad de continuar con un precedente que es precisamente el hecho de que este personaje va a tener estos ataques, estos eventos constantemente, ¿no? Ok, muy bien, chicas. Vamos entonces a revisar los tipos de la narración. Bueno, esto ya los hemos revisado, primera persona, tercera persona y segunda persona, ¿no? Pero estos puntos de vista, finalmente lo que están haciendo es permitirnos contar una historia. No siempre tenemos que contar el suceso a partir de una taxonomía o de una experiencia. Podemos esgrimir un super yo que esté analizando a tu yo, es decir, contar mi suceso a partir de una observación observante.
como si lo estuviera contando a otra persona, como si se lo estuviera platicando a otra persona. Este ejercicio, esta forma de narrar, permite que entonces no solamente haya una puntualización del hecho de eliminar la brecha entre autoría y personaje, sino también la característica de darle una forma por medio de la cual puedes ingresar diferentes visiones que te permitan puntualizar pequeños detalles, ¿no? Pequeñas manifestaciones que pueda tener tu personaje. No lo sé, a Yadira le asustaban las arañas. Toda su vida desde niña había tenido este conflicto. Eh, por lo cual, en el momento en que ella descubrió en su cuarto, su reacción fue gritar aterrorizada, porque ella sentía cómo este pequeño insectito de pronto se magnificaba, cómo se acercaba como si fuera un monstruo que intentaba comérsela. El pequeño animal estaba más asustado que ella. Sin embargo, ella no lo percibía así. Ella percibía este pequeño insecto como si fuera el monstruo más enorme que existiera en su mundo, ¿no? Estamos narrando un suceso que quizás pueda tener una repercusión a futuro sobre este personaje, ¿no? Quizás en este momento este nuevo personaje que acabamos de crear tenga algún conflicto bastante fuerte precisamente con estos pequeños insectos, ¿no? Prueba de esto es la película Aracnofobia, en la cual precisamente el guión establece que el personaje principal tiene un miedo tremendo a las arañas y en este aspecto psicológico es como se desarrolla posteriormente la película, ¿no? Una invasión de un grupo de insectos, los cuales invaden su casa y obviamente causan un trauma psicológico en el personaje, ¿no? Pero entonces la narración nos está permitiendo contar no solamente a una perspectiva personal, sino también explorar lo que son las potestades del yo y del superyo, de observar lo que nos está sucediendo, de observar la posibilidad de narrar este suceso como si hubiera sucedido a alguien más. Esto además es un aspecto paliativo. No sé si ustedes lo sepan, pero una recomendación muy importante del psicólogo cuando tenemos un evento traumático es contarlo al mayor número de personas, el mayor número de veces posible, ya que entonces estamos convirtiendo en algo cotidiano el evento y pierde su trascendencia. Dejamos de verlo como un evento traumático, ¿no? Precisamente por eso se establecen también estos parámetros de narración. Entonces, bueno, en este aspecto ya no voy a tener mucho la narración en primera persona, la narración protagonista, porque ya la revisamos dentro de las lecturas. Y aparte solamente estoy ingresando pequeños ejemplos para que sea un poquito más fácil el desarrollo, ¿no? El narrador testigo, el cual es un personaje secundario, que lo que está estableciendo precisamente es un relato pero no dentro de su propia historia, sino de alguien más, que es lo que estamos hablando precisamente, ¿no? Y por último, este monólogo interior, donde estamos reproduciendo los pensamientos del personaje, ¿no? Estamos pensando cómo ingresarían a partir de su conciencia, lo estamos ingresando con recuerdos, con razonamientos, con un desorden que tiene cierta lógica, ¿no? Para que entonces podamos exteriorizar el porqué del personaje. En el caso de la narración en segunda persona, hablamos de esta forma en la cual se desdobla una personalidad y esta misma personalidad está hablando consigo mismo, ¿no? Como si estuviera hablando con alguien más. Les ponía hace rato el ejemplo del Llano en Llamas, porque en el caso de estas segundas personalidades hablamos de pueblos que no existen, pueblos que están plagados de fantasmas. Entonces son conciencias colectivas que lo que están haciendo es hablar con el personaje como si estuvieran con alguien más, como si estuvieran presentes. Son recuerdos que están atrapados en un espacio, que en este caso son los pequeños poblados que existen dentro de la narración de Rulfo, ¿no? Entonces, esta narración en segunda persona, aun cuando es bastante compleja de realizar, aun cuando es bastante compleja de analizar, la verdad es que también causa historias muy interesantes. En algún momento les voy a enviar un texto
Vargas Llosa, que también es tremendamente interesante y que también está desarrollando en segunda persona, para que podamos analizar no solamente las narraciones en primera y tercera persona, sino que también analicemos esta cuestión de cómo se desdoblan las personalidades, cómo se desdobla el yo y el superyo, y entonces hablamos de cómo platicamos con nuestra propia psique, y a esta psique le damos una personalidad, un aspecto físico que la reconfigura y entonces la vuelve un personaje más, ¿no? En el caso de los narradores en tercera persona, reconocemos al omnisciente, del cual ya hablamos, el narrador objetivo, que solamente está relatando los aspectos sin ingresar absolutamente nada, no juzga, y obviamente esto se traduce en la manera en la cual vamos a llegar a la acción, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del narrador y a partir precisamente del estilo narrativo, vamos a reconocer entonces que la acción es el conjunto de episodios narrados, ¿no? Los cuales se tienen que distinguir entre hecho y forma de presentación, ya que vamos a reconocer dos acciones. Primero que nada el argumento y segundo la trama. El argumento, obviamente, es la explicación de los hechos y los acontecimientos, los cuales van a ser narrados independientemente del hecho, independientemente del tipo de narrador. Simplemente llevan una lógica, simplemente están establecidos y ordenados, ¿vale? Entonces, nuestro argumento es nuestra línea, hacia la cual vamos a dirigir precisamente el resto de la manera en la cual vamos a contar. Pero en el caso de la trama, estamos hablando de un orden, ¿no? En el cual el narrador va a presentar los hechos, la acción, y no necesariamente necesita tener esta cuestión de tiene inicio, tiene un medio y tiene un final. La trama puede establecerse desde diferentes momentos. De hecho, hay muchos argumentos a partir de los cuales lo que se establecen son pequeños divagaciones temporales, ¿no? Pequeños recuerdos de historias, historias encontradas, historias paralelas, que establecen parámetros de narrativa. Inclusive hay muchas veces que ingresamos varios personajes que al parecer no tienen absolutamente nada de relación unos con otros, y encontramos que en algún punto todos ellos tienen algo en común, todos ellos tienen un punto de coincidencia, ¿no? Esta trama, aun cuando se desarrolla particularmente en el cine por la facilidad visual, también es propia de desarrollarse dentro de lo que es el lenguaje literario, ¿no? Entonces la trama no es otra cosa más que la forma en la cual presentamos acontecimientos, ¿no? Independientemente del orden cronológico que estos puedan tener. Ahora, esto que estamos viendo es cómo se estructura un relato. En algunos de los ejercicios les he pedido que realicen cuadros sinópticos. Estos cuadros sinópticos, precisamente la idea que tienen, más que ponerles cuadritos a los textos donde pongan inicio, cuerpo y desenlace, es precisamente establecer cómo pudieran ustedes hacer uso de estas herramientas, ¿no? En el caso de la introducción, en el caso de estas estructuras de relato, lo que podemos hacer son cuadros como estos, donde en la introducción ingresemos pequeñas oraciones que nos ayuden precisamente a entender qué es lo que vamos a narrar, ¿no? La presentación de los personajes principales, cómo se desarrollan, es decir, vamos a tener una pequeña telaraña. A partir de lo que estamos viendo aquí, nosotros podemos generar muchos más elementos, ¿no? Podemos establecer, por ejemplo, cómo va a ser nuestro personaje a partir de una ayuda visual. Esta ayuda, no sé, nos puede establecer la manera en la cual el personaje va a ser a lo mejor, no lo sé, a lo mejor alto, quizás va a ser misterioso, quizás va a vestir como detective de los 20s, quizás va a tener un conflicto de amores porque perdió perdió el amor de su vida, no lo sé. Entonces estos pequeños cuadros sinópticos de los cuales se van a desarrollar las primeras ideas
lo que nos van a permitir es poder analizar nuestras primicias, nuestros personajes, nuestros espacios narrativos. Hablando del espacio narrativo, pues estamos también infiriendo dónde va a ser la narración. Quizás vamos a establecer que nuestro personaje se va a desarrollar en Estados Unidos en la época de la carestía, ¿no? O quizás vamos a hacer que nuestro personaje se desarrolle en México en los años 80 en la guerra del narcotráfico. O vamos a generar, no sé, el punto es dónde se va a desarrollar la narración, dónde va a coexistir esta narrativa, ¿no? Los tiempos de la narración, por lo tanto, van relacionados, ¿no? Quizás todos estos ambientes van a estar establecidos en la década de 1920, o quizás los vamos a desarrollar en 1940 en un periodo tardío, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que nos va a permitir desencadenar las acciones que llevan los personajes, ¿no? Tenemos un hombre alto, misterioso, que viste como un detective de los años 20, que tiene un conflicto amoroso. Por lo tanto, podemos hablar de que a lo mejor un suceso es que de pronto encuentra a una pareja en problemas y a partir de estos problemas puede, no sé, descubrir que es una pareja no lo sé, de espías, los cuales están intentando evitar algún tipo de desastre, etc, 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 no lo sé. Aquí el punto es que este tipo de representaciones gráficas lo que nos están permitiendo precisamente es entablar un diálogo con lo que es la realidad que vamos a crear, ¿no? Para que entonces nuestros nudos o desarrollos tengan una coherencia, una lógica textual que ayude precisamente a llevar una estructura correcta del desenlace, ¿no? La cual se puede incorporar a lo que es la estructura abierta, es decir, el final totalmente a disposición del lector que lo pueda generar como él quiera, que lo piense como él quiera. La estructura cerrada, donde damos un fin, donde cerramos todas las vicisitudes que puedan existir, y la estructura circular, que se puede desarrollar en diferentes momentos, y como les dije, puede ingresarse a partir de lo que es el principio, ¿no? El principio de la narrativa puede desarrollarse también hacia un final. Vamos a cerrarlo aquí por hoy, chicas. Me queda menos de un minuto. Tener una conferencia, una plática para mañana, perdón, para que podamos terminar de revisar estos ejercicios. Para mañana les voy a pedir un cuadro sinóptico de estructuras de relato para que podamos empezar a desarrollar una historia con estas instrucciones. Introducción, nudo y desenlace, ¿sale? Todas ellas con sus subsecuentes o sus posteriores representaciones.